Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo están? Muy bien, profe. ¿Y usted cómo se siente hoy? Bien, aquí yo pensé que se veía el cielo así como que iba a llover, pero no. Hacia el sur se estaba yendo esto. Parece que sí. ¿De qué hablas? Qué bueno, bien. Espero que no Pixa no llueva. Hasta después. Todavía no se conectan todos. Bueno, vamos a esperar. Bueno, vamos a empezar a ver el siguiente tema, solo que aquí quería, pero digo, se van conectando poco a poco, no están, falta la mitad, bueno, va subiendo el número poco a poco, pero todavía faltan como 15. Para decirles cómo va a ser la forma de evaluación del tercer departamental. En el tercer departamental ya no les voy a hacer examen. Los voy a calificar con puras evidencias. Evidencias sobre su base de datos. Como ven, se viene la interrelación de varias tablas. O sea, lo que viene siendo los joins, manejo con varias tablas. Información y consultas más completas. Vamos a ver transacciones. O sea, cómo podemos hacer transacciones y generar store procedures de acceso a la base de datos para que me devuelva información, o sea, hacer programitas sencillos en SQL en los cuales yo los voy a poder invocar para que me traigan la diferente información, solo que nosotros le llamamos store procedures porque se ejecutan, esos store procedures se ejecutan, es código que se ejecute ya sea en SQL o en algún lenguaje de la máquina del servidor, donde está la base de datos, y tú los puedes mandar a ejecutar de cualquier aplicativo. Y finalmente vamos a ver los triggers, aquella forma de rastreo y de auditoría que se puede hacer en las diferentes tablas. Eso es lo que vamos a ver, y conforme a eso se les va a pedir unas sentencias, o sea, las evidencias. Las evidencias se van a entregar hasta el final del tercer departamental y con esas evidencias voy a calificar. ¿Sí? Eso quiere decir que solo tienen una oportunidad para entregar las evidencias. En el momento que ustedes las quieran entregar o hasta el final, pero solo una y con esa se va a calificar cada una de las diferentes evidencias. Vamos a hacer muchos ejercicios parecidos, los que tengan cualquier duda,
para ver el funcionamiento de las sentencias. Básicamente, la sintaxis es la misma, lo que hemos visto hasta ahorita, exactamente, solo que la única diferencia es que vamos a meter no solo una tabla, vamos a consultar varias tablas al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Acuérdense que el que calla otorga. ¿Nada? No, profe, mi parte no. Ok. Vamos a empezar con la parte teórica de las interrelaciones. Esto de la interrelación de tablas, que viene siendo los famosos joins, la definición o la descripción es muy sencilla. Se me vuelve a cerrar esta cosa. Esa en un solo día se ve, máximo si lo vemos en 2 clases. Aquí es como los algoritmos, ¿sí?, que ustedes van a aprender o aprendieron a programar. Es muy sencillo el concepto. La cuestión es cómo aplicamos ese número de esas sentencias o ese conocimiento para hacer la solución. Ese es más que nada. El concepto es muy sencillo. La cuestión es la aplicación. Y sobre eso vamos a hacer varios ejercicios para que se vaya viendo y les vaya explicando cómo se va haciendo esta parte de la integración de las tablas. La integración o la operación join es la operación que me va a permitir en la consulta, a diferencia de las otras instrucciones, tanto del insert como el update, como el delete, se hace sobre tablas unitarias o nonarias, solo es una tabla a la vez. En una consulta, que es lo más robusto que se maneja en cualquier sistema manejador de base de datos, me va a permitir que yo pueda accesar varias tablas, se puede decir que al mismo tiempo, en las cuales los voy a unir. La unión siempre se hace de 2 en 2, de 2 tablas, una tabla con una segunda, y luego voy a unir una tercera, y esa tercera se une o con la primera o con la segunda. Siempre es de 2 en 2. No va a unir 3 tablas, 4 o 5 tablas. Independientemente de las tablas que yo ponga, siempre la unión es de 2 en 2. ¿Sí? Y hay que tener mucho cuidado cuando se maneja este tipo de uniones, porque vamos a empezar desde las conexiones básicas. Esto forma un producto cartesiano. Entonces, si yo hago mal una conexión o una unión en una tabla, se va a extrapolar. ¿Qué significa? Que se va a ejecutar el producto cartesiano. Y entonces ese producto cartesiano va a combinar todos los registros de una tabla contra todos los registros de una tabla. Si yo pongo una tercera, pues combina todos los de la primera con la segunda y luego el resultado de esa combinación con la tercera y así sucesivamente. Entonces, un mal enfoque, una mala definición de una condición en un join puede tumbar un equipo, porque no es como la escuela que solo tengo 100 registros, 200. En el trabajo se llegan a manejar tablas de 75 millones de registros, 80 millones de registros, 2 millones. Imagínense si combino una de 80 millones con una de 70 millones con una de 10 millones. Imagínense el producto cartesiano. Yo he visto equipos o personas que hacen queries y tumban el equipo de producción. Sabrán cómo les va, ¿eh? Cuando se enoja el director o algo que tumbaron un equipo, siempre buscan a alguien que... Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se genera. Es muy potente un join, pero hay que tener mucho cuidado. Como les decía, este tipo de operaciones va a permitir que en una misma sentencia de select pueda hacer referencia a columnas de más de una tabla. ¿Qué significa? Que yo puedo hacer una consulta. Acuérdense, una consulta es una tabla virtual nueva de salida de forma virtual, que viene siendo lo que me va a mostrar, que yo lo puedo poner a otra tabla. Entonces yo puedo generar una nueva consulta de salida
mezclando campos de tablas diferentes. Por ejemplo, si tengo si en la tabla de alumnos tengo la boleta, puedo poner el nombre, la boleta y el nombre del alumno que salió de la boleta. Pero quiero saber sus calificaciones, entonces voy a la tabla de calificaciones y saco sus calificaciones. Quiero saber sus materias, entonces voy a la tabla de materias y saco la descripción de materias. Quiero saber quiénes son su profesor, entonces voy a la tabla de profesores y saco, y así voy a la de carreras. Entonces me voy ligando con diferentes tablas y de ahí voy sacando cierta información y eso me va a robustecer mi salida, que al final de cuentas es lo que yo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, permite que en una consulta se especifique la fusión de columnas de 2 o más tablas, ¿sí? Y se relacionen los valores que se encuentran en las columnas de cada tabla. Este tipo de operación también se conoce como interrelación. Lo que vamos a hacer es una interrelación de varias tablas y esa es la salida que me va a dar. Puede ser que solo seleccione campos de cada una de las tablas y los muestra, o puede ser que yo con las funciones que hemos visto, una concatene, sume, multiplique o haga algún tipo de operación con los campos de una y otra tabla para dar un nuevo resultado. Eso depende de lo que yo quiera hacer con un query, con una consulta. ¿Correcto? La forma básica, elemental, para esta forma básica que se puede llegar a manejar, lo que hay que tener mucho cuidado es, dentro de las condiciones, ahorita que lo veamos, cuando ponemos las condiciones del WHERE, ahí dentro del WHERE para la selección de registros que me va a mostrar, ahí mismo también tengo que poner la interrelación o la relación que yo voy a poner con las tablas, ¿sí? Si esa es la forma básica. Por ahí surgió una parte o un apartado donde yo defino la unión con cada una de las tablas y pongo la interrelación o la liga que yo voy a tener de tabla a tabla. Eso me permite saber exactamente en qué parte tengo las uniones. Eso me facilita. Pero conozco mucha gente que programa de manera básica. Pone la lista de todas las tablas. Entonces, la forma básica consiste en crear unas combinaciones que permiten mostrar las columnas de diferentes tablas, como si fuera una sola tabla, haciendo coincidir los valores de las columnas relacionadas. Es importante considerar que si seleccionamos varias tablas y no hacemos coincidir ningún valor de alguna de las columnas de cada una de las tablas, se va a obtener duplicidad de filas, realizándose un producto cartesiano, porque la forma básica que va a agarrar la combinación de tablas es una se me fue el nombre de conjuntos. Se me fue el nombre del concepto. Es una interrelación de conjuntos. Entonces, a la hora de hacer una interrelación de conjuntos, se combinan todos los elementos de la tabla 1 con todos los elementos de la tabla 2, si no hay un criterio en el cual más asocie las tablas. Por lo tanto, eso es lo que hace que se produzca el producto cartesiano. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando genero este tipo de consultas. El ejemplo básico, la forma es, por ejemplo, aquí yo pongo select, count, for alumnos. ¿Cuántos alumnos tengo? 11. Tengo 11 alumnos. Tengo 11 filas. Y luego veo las materias, ¿sí? Entonces busco y son 16, ¿sí? Tengo 11 y 16. Si yo genero un count con la forma básica de poner from tabla 1, tabla 2, lo que va a hacer, independientemente no tenga relación alumno, un alumno normal, en la tabla de alumnos tengo información de alumnos y la tabla de materias tiene información de las materias, ¿no? O sea, un alumno cursa una materia, pero no tiene relación con las materias. Si yo hago un count o hago un select asterisco from materias alumnos, va a agarrar cada registro de la tabla de alumnos y lo va a combinar con cada registro de la tabla de materias. Y la salida es todos los campos de la tabla de alumnos más todos los campos de la tabla de materias, es el nuevo registro.
Por lo tanto, si yo hago esto y la pongo así básica, sin poner alguna unión específica entre ellas, estoy haciendo un producto cartesiano. Si aquí tengo 11 registros y aquí tengo 16, el total me devuelve 11 por 16, me dice 176 filas, que es la combinación de los 11 renglones por los 16. No puse algún criterio, no puse que se uniera o que me filtrara o que me dijera que si el alumno relaciono con las materias que está cursando el alumno. No, simplemente agarré 2 tablas y las uní. No me va a botar error, no bota error, simplemente le hace el SQL exactamente lo que me está pidiendo o lo que yo le estoy escribiendo. Eso quiere decir que quiero combinar todos los registros de la tabla de alumnos contra todos los registros de la tabla de materias. Por lo tanto, el resultado que me va a dar es los campos, un registro con los campos de la tabla de alumnos más los campos de la tabla de materia. Ese va a ser el nuevo registro. Por eso agarra uno de aquí y lo combina con 16. El segundo con los 16, que sería 11 por 16, 176. ¿Sí? Por eso les digo que se extrapola. Aquí tenemos 11 y 11, pero si yo hablo de millones, imagínense el número de millones. Puede tomar a un equipo, por muy grande que sea. Hay que tener mucho cuidado. Y aquí son 2 tablas. Si le aumento una tercera, pues va a multiplicar 11 por 16, son 176 por la tercera tabla. Si la tercera tabla tiene 5, pues son 176 por 5 y así sucesivamente las tablas que uno pueda ir agregando. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Ahorita vamos a ver esta parte en un ejemplo para que quede un poquito más claro. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? A ver. Ok. Cuando yo trabajo con una tabla, se le llama join, porque es la unión. Entonces, yo ejecuto una unión que es un join. El join es una combinación. Entonces, la operación normal, vamos a ver que existe, hay una instrucción específica para definir ese join, pero en la sentencia básica no es necesario. Entonces, la operación join o combinación permite mostrar columnas de varias tablas como si se tratase de una sola tabla, combinando entre sí los registros relacionados usando las llaves externas de la combinación. Las tablas relacionadas se especifican en la cláusula from, ¿sí? Cuando yo defino hago un select con varias tablas, siempre la tabla que va como dentro del from o el from, la primera que está junto al from es la que se conoce como la tabla principal o la tabla primaria. Y todas las demás tablas se van a relacionar con esa primera tabla, con la tabla principal. ¿Correcto? Por eso también es bien importante cuando yo analice un problema para darle solución a través de un join, es saber cuál es mi tabla principal para que sea más sencillo y práctico poder hacer el join. Si yo me voy por una tabla secundaria, también lo puedo hacer y me va a dar el resultado exactamente igual. Pero al no ser la tabla principal, voy a tener otro tipo de problemas. ¿Cómo voy a empezar a relacionar con esa primer tabla que definí erróneamente? Y me lleva un poquito más de trabajo y más lógica para darle solución. Pero al final de cuentas se puede hacer. Entonces, con la tabla del from o con el from, con la primera tabla, esa es la tabla principal. Y debo de coincidir los valores que voy a relacionar de una tabla con otra tabla. ¿Correcto? Eso es ejemplo. Vamos a relacionar. Yo tengo esta tabla donde tengo mis valores en la tabla 1 y tengo mis campos C1, C2, C3 y tengo A, B, C, D, E, F y G.
Y en el campo C2 tengo A, B, 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 C, 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 D, D, D. Y aquí tengo, en C3 tengo 10, 45, 55, 20. Y acá, en mi tabla 2 tengo CA, el campo CA, tengo 35, 10, 65. Y en CB tengo unas letras. Si se fijan aquí, para poder relacionar, si yo relaciono C1 con CB, pues los valores de aquí nunca existen acá. Entonces no va a relacionar nada. Pero los relaciones, si yo relaciono CA con C1, pues también este es alfanumérico o carácter, y acá tengo numérico. Aquí tengo igual, pero este sí coordina. Entonces C3 con A3 lo coordino. Entonces, el primer paso es especificar la columna con la cual voy a hacer la unión entre la tabla 1 y la tabla 2. Una de las reglas, por llamarle así, reglas de negocio que se utilizan, es que yo, si defino bien las tablas, normalmente utilizo siempre la unión de las llaves primarias, ¿sí? Las llaves que yo definí, los campos llave, pero no necesariamente cuando yo voy a unir una tabla con una segunda tabla, siempre lo tengo que hacer por las llaves primarias, no necesariamente. A lo mejor hay otros campos con los cuales puedo hacer una relación y no son campos llave de la tabla. Eso quiere decir que me permite poder relacionar cualquier campo con cualquier otro campo de la tabla. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque me permite, claro, si yo hago una relación y no está bien hecha la relación, no me va a mostrar ningún registro. Pero sí me permite relacionar peras con manzanas. ¿Qué son peras con manzanas? Que un campo sea alfanumérico y el otro sea numérico. Y yo estoy empecinado en juntarlos. Sí los puedo juntar, pero como no corresponden los valores de la información que está almacenada, cuando yo corra mi join nunca me va a traer nada. El join está bien escrito, la relación es la que está mal. Entonces hay que tener cuidado. Lo primero es que hay que analizar de las tablas que yo voy a unir, cuáles son los campos con los cuales yo voy a establecer, ¿correcto? Entonces, en este caso, establezco que voy a hacer el C3 con del C3 de la tabla 1 con el CA de la tabla 2. Y entonces genero mi condición. Este es un join básico en la cual digo, muéstrame todos los campos from de la tabla 1, tabla 2. La tabla 1 es la tabla primaria. Lo que ponga como coma, a continuación va a ser la tabla secundaria. Y todas esas tablas que vaya poniendo, la secundaria puede ser la 1, la 2, la 3, la 4, siempre las va a relacionar con la tabla principal. Y aquí le estoy poniendo que la unión de esas tablas que yo quiero, me va a mostrar lo que es el campo C3 que viene de la tabla 1 con el CA de la tabla 2, ¿correcto? Esa es la forma del manejo, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo esta combinación y tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 registros, y tengo acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8 por 9 serían, si no pongo esta unión, ahorita lo hacemos, me da 72 registros. Si yo pongo este vínculo, va a buscar los que coinciden aquí. Aquí buscaría un 10 acá, aquí lo tiene. Entonces, este con este hace la relación. Luego busca un 45, 45. Y busca acá otro 45. No hay 45, entonces este no lo relaciona. Luego busca un 55 y busca acá un 55. Tampoco, entonces este no lo relaciona. Luego busca un 20 y busca acá un 20. Aquí hay uno, ¿sí? Entonces relaciona este con este, ¿correcto? Ok. Luego acá abajo hay otro 20, entonces este 20 lo relaciona con este, 1 a 1. Aquí me está repitiendo este registro, en teoría, este con el U y este también. Y aquí tengo un 90. Entonces cuando llego al 90, aquí tengo el 90, ¿correcto? Y busco acá, aquí hay 1, 2 90s, hay 3 90s, entonces me va a generar 3 registros, porque son 3 combinaciones, este y este.
Luego llega con el 15. El 15 no viene ninguno, entonces no lo pone. Y luego llega con el siguiente 90, este 90. Igual es este 90 y tiene relación con este y con este. Independientemente ya los haya relacionado con el otro registro, los vuelvo a relacionar. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2 noventas y acá tengo 3 noventas. 2 por 3 son 6 combinaciones. 1, 2, 3 y luego 1, 2, 3, las 6. Y eso es lo que me va a dar en mi salida. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. Otra condición que se debe de hacer, normalmente yo voy a unir una primera tabla con una segunda tabla. Cuando yo uno la primera con la segunda tabla, puede ser que los campos los sean distintos. Ejemplo, en su base de datos que ustedes definieron, pusieron los mismos campos. Por lo tanto, cuando yo selecciono un campo que es exactamente igual en 2 tablas, el SQL no va a saber qué hacer. Cualquier sistema manejador me marca un error de ambigüedad. Por lo tanto, yo tengo que calificar la tabla. Para poderlo calificar, lo puedo hacer de 2 formas. La primera es, si yo lo hago la básica y pongo el nombre de la tabla, yo puedo poner el nombre de la tabla, punto y el campo. Y con esto ya lo estoy calificando y combinarlo con el otro campo, ¿correcto? Pero también, si mi tabla o tengo los nombres son largos de la tabla, yo puedo poner alias. Entonces pongo tabla 1 y pongo A y pongo B. Yo normalmente utilizo letras. La primera es la tabla principal, la segunda es B, C, D. Se van a ver en los ejercicios que vamos a hacer. Yo siempre pongo A, B, C, D, E, F. Cada vez que voy agregando una tabla, voy poniendo otra letra. Y entonces, uno por letras. La A, punto C3, que significa tabla 1 porque es el alias, y la tabla 2 está asociada a la B, entonces pongo B punto. Ya no es necesario escribir la tabla, ¿sí? Si los campos se repiten. Si los campos no se repiten, puedo escribir todo con alias o todo calificado con las tablas, pero no es necesario porque los campos no se repiten. Por lo tanto, a la hora de poner esta tabla y esta tabla, cuando yo utilizo aquí un CA, pues la máquina solo sabe que está en esta tabla, entonces no se pierde. Pero si yo tengo C3, C3 en las 2 tablas, me va a marcar un error de ambigüedad. Ahí lo tengo que definir. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Ok, entonces vamos con la primera parte para poder pasar a lo demás. Vamos a... Ay. Perdón, se quitó me equivoqué de botón y dejé de compartir. No. Quiero quitar aquí esto. Entonces vámonos para acá. Entonces nos vamos a conectar. Dejo que piense. Su micrófono está muteado, profe, por si está hablando.
Profesor, tiene apagado el micrófono. Hola, ahora sí. Ah, sí. Perdón, se apagó el micrófono. Ok. Entonces, tengo que crear, vamos a crear, aquí estaba viendo que no tengo la de materias. Inválido el objeto. Entonces vamos a generar la tabla de materias. Pero tengo que crear estas dos. A ver. Vamos a crear, primero se crea esta. Vamos a crear esta. Ya existe. Entonces me falta crear esta. Pero, ¿qué está? Cargar. ¿Por qué? Se me hace que no creamos la tabla. Igual ahorita creo las tablas para trabajar nomás que abran aquí. Ejercicio 1. Base de datos. Hoy tengo muchas tablas que generamos. Mira que creé la de catálogos, toda aquí en la de ejercicio 1. Tengo tienda. No tengo materias, tengo alumnos, pero tengo, sí está carrera, aquí está carrera. ¿Cómo está la de carrera? Hasta luego, ok. Entonces. Vamos a crear esta. ¿Por qué me marca error si está la tabla de carreras? Carcar, debería de estar, ¿no? ¿Por qué? Ok. Foreign Key Math. Aquí se llama clave. No, aquí no se llama clave. Así está Matcar. Y la clave de carrera. ¿Qué está? Es que es decimal. No, espérame. Se me hace que genere mal las tablas. Esta es carrera, curso. A ver, materias. Entonces, ¿dónde las? Acá están. Carácter 4. Carrera, carácter. Ahí está. Generamos esa tabla. Ya existen. Ya las tengo. A ver, tabla 1, tabla 2. Aquí está tabla 1. Pero es que ya sé por qué. Tabla 1. Vamos a eliminar. Ahí está. Ahora sí. Vamos a crear la tabla 1. Ok. Y entonces vamos a generar la tabla 2. Ahí está. Ahí está. Ya tenemos dos tablas. Ok. Y vamos a meterle los datos. Estos son. Insertamos en la tabla 1, insertamos en la tabla 2. Entonces, ejecutamos. Esta es la tabla 1, inserto. Ahí está, ejecuto. Insertamos este. Inserto. Aquí hay un foreign key en la tabla 2. ¿Por qué? Ya sé por qué. Ya sé por qué. Ya sé por qué. Ya sé por qué. Espérenme. ¿Sabe qué, maestro? Aquí está el lugar. Aquí está el lugar. Si hubiera sido tabla 1, menso. Ahí está. Ahora sí. Tabla 2. Ok. Entonces, para el ejercicio necesitamos crear esto.
Ahora sí, generamos la tabla 1 y la tabla 2. Ahí está, ya está, ahora sí. Entonces vamos a meter datos. Tabla 1. Ahí está, inserto todos. Y la tabla 2. Inserto todos. Ahí está. Ok. Ahora sí. Ok, vamos a ver. Le doy select, asterisco from, tabla 1. Y vamos a poner un go. Y le doy select, asterisco from, tabla 2. Para visualizar las dos tablas. Vamos a ejecutarlas al mismo tiempo. Y está mi consulta. Ok. Esta es la consulta de la tabla 1, donde tengo mi campo C1, C2, C3, y son mis valores de A hasta H, son 8 valores. Y la tabla 2, tengo mis valores que son estos, son igual 8 valores. Tengo del 1 al 8, al 8, al 9, ¿no? Al 9. Tengo del 8 al 9 y acá tengo 8 valores. Tengo 8 valores acá, ¿sí? Y tengo acá igual 9 valores. Son mis tablas, ¿correcto? ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Hasta ahí no. ¿Hasta aquí no? Ok. Entonces, lo que vamos a hacer, el primero es el select básico, para que vean. Select asterisco from tabla 1, tabla 2. Si yo ejecuto esto, va a ser el producto cartesiano. Entonces, ¿cuál es el producto cartesiano? Todos por todos. Y lo voy a visualizar. Si yo pongo aquí, me está poniendo de la tabla 1, el elemento A1, A, son 9. ¿Por qué? Porque agarró este y lo combinó por los 9 elementos que están acá. Son los 9 elementos diferentes. R, T hasta Z y generó este. Luego voy con B y los combino contra los 9 de acá. Y así voy combinando todos. Este es un producto cartesiano. Entonces, al final de cuentas, ¿cuántos registros tengo? 72. Porque lo que hizo fue multiplicar en la salida, porque me está poniendo todos los campos de la primera tabla y los campos de la segunda tabla, en una sola salida. ¿Sí? Ese es el producto cartesiano, ¿correcto? Hay que tener cuidado. Si aquí yo quiero combinar, unir y pongo C3 igual a CA, ¿sí? Y lo ejecuto, ya estoy filtrando los que de este coincidan con un valor de acá. Por lo tanto, si ejecuto mi producto cartesiano lo estoy limitando a los que tengan unión. Por lo tanto, ¿cuántos registros me está mostrando? 9, porque agarró un 10 de acá, y lo combinó con uno de acá. Luego agarró y solo hay un 20 de este lado, pero acá tengo dos 20, por lo tanto agarra el primero y lo combina con el primero y con este. Luego aquí los 90 es donde tengo 2 registros de este lado, pero de este lado tengo 3 registros. Entonces agarró primer registro de la primera tabla y lo combina con el primer registro de la segunda tabla, con el segundo registro y con el tercer registro. Y luego agarra el segundo registro y lo combina con el primer registro, el segundo registro con el segundo registro y el segundo registro de la tabla 1 con el tercer registro de la tabla 2. Por lo tanto, me está dando 9. En lugar de que me muestre 72, me muestra 9. Y este where que estoy poniendo aquí es de la unión o el vínculo que voy a hacer de la tabla 1 con la tabla 2. ¿Correcto? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, yo cuando no le ponemos el where, solo nos multiplica
la cantidad de valores por la cantidad de valores que tenemos en la otra tabla. Agarra todos los registros de la tabla 1, por ejemplo. A ver, ¿cuántos registros tenemos aquí? 8. 9. Y acá tengo 9. 8 por 9. 72, ok. 72, ok. Vamos a poner peras con manzanas. Tengo mi tabla de alumnos. Ahí está. Vamos a correr esa con tabla. Son 3 tablas. Entonces, ya viste aquí cómo me pone la tabla, pero ahora ¿cuántos registros me puso? 720. ¿Por qué? Porque agarró 8 de aquí por 9 de acá por 10 de acá y combinó todos. Si te fijas, todos estos son de la misma tabla. ¿Sí? O sea, y me voy a ir hasta arriba. Entonces agarra el AA y lo combina con este. ¿Correcto? O sea, combinó el primer elemento con el primer elemento de la tabla, pero entonces con la primera de alumnos. Entonces hizo esta combinación y entonces aquí va a agarrar con 10 alumnos. Cuando terminó con los 10 alumnos de la combinación de toda la tabla, del primer registro de la primera tabla con el primer registro de la segunda tabla contra los 10. Entonces va al primer registro de la tabla 1 con el segundo registro de la tabla 2 y entonces los combina contra los 10. Y luego otra vez el siguiente registro de la tabla 1, ¿sí? Con el primer registro, con el tercer registro y la combinación, y entonces ahí empieza. Y por eso extrapola. Fíjense, extrapoló. ¿Sí? Ya son 720. Aquí en las tablas que tenemos, por ejemplo, no sé cuántos registros tengamos en campistas, pero si llené estas, es que ya no me acuerdo, aquí no las llené, creo que nomás lo utilicé para, a ver, campistas. Vamos a ver si tiene datos campistas. Ya se tardó. ¿Por qué? Porque se ha de tener los registros. A lo mejor sí metí los 299. Y ahí ya se empezó a tardar. ¿Ya vieron que se empezó a tardar? Ah, no. Campistas es inválido. ¿Por qué? ¿Se llama campista? Sí, campista, perdón. Otro error. A ver, la de campista, a ver si tiene datos aquí. Está combinando. Está corriendo el query, ve la ejecución del query, ya me los mostró y combinó con la de campistas. Y fíjense, aquí está, y luego agregó los datos del campista, están los campistas. Ok, ¿cuántos registros me puso? Vámonos aquí al final, ¿le podemos dar un count? ¿Cuántos van? Mande. Yo tengo una duda. Bueno, es que a lo mejor no se alcanza a ver, pero ¿con qué where o cómo está juntando la tabla de alumnos con las otras tablas? No. Aquí no estoy juntando ninguna tabla. No junto. Es en el elemental. Vamos a borrar el where. No estoy haciendo ninguna unión. La unión que estoy haciendo es combinando la primera tabla con la segunda, con la tercera, con la cuarta. Producto cartesiano. Por eso les digo que hay que tener cuidado. De esta combinación de esta tabla con esta tabla, con esta tabla, con esta tabla de campistas, ya en la combinación de estas 4 tablas, está agarrando todos los registros de la tabla 1 y lo combina con todos los registros de la tabla 2 y el resultado los combina con todos los resultados de la tabla 3 y el resultado de estas 3 los combina con la tabla 4. Por lo tanto, esto ya tenemos aquí 215,280 registros nuevos. No estoy haciendo ningún word, no estoy haciendo ninguna combinación, la estoy haciendo pura. ¿Sí? Sí, ya le entendí. Por eso les digo que tienen que tener mucho cuidado, porque ahorita aquí estas tablas, esta tiene 8 registros, esta tiene 9, esta tiene 10 y esta 299, y ve cuánto ya me dio de esas tablas. Imagínate si esta tabla tiene 1,000,000. Uy, ya se me pasmó aquí
Espero que me sigan escuchando. Lo único que se haya pasmado es esta cosa, porque, a ver, no, sí. Ah, ya regresó. Imagínense si esta tiene 14,000 o 200,000 registros, esta tiene 1 millón o esta tiene 20 millones. Imagínense el número de registros que yo voy a formar erróneamente, porque realmente lo que quiero, ustedes al unir estas 4 tablas, ¿quieren todos estos registros y estas combinaciones? Pues no. Bueno, lo más Pues probable es no. que no. Pues no. Entonces estoy tumbando un equipo por una mala combinación. Por eso les digo, hay que tener mucho cuidado. Ahora, si yo pongo un where, se supone que yo voy a combinar, fíjense, la tabla 1 con la tabla 2. ¿Se acuerdan que aquí la tabla 3 y la tabla 4, cuando coordinaba esto, en vez de 72 me mostraba 9? Vamos a ver cuántos da. Son 9 y el resultado de esos 9 los saco por todas estas y por toda esta. Pues vamos a ver. Ahí está corriendo. Son menos, pero ¿cuántos son? 26,000. ¿Por qué? Porque agarro esta por esta y aquí la combiné. Son 9. Y luego agarró todas por esta. Si quieren esta, vamos a quitar esta. Con esa combinación, estos dos, si yo corro hasta aquí, son 9. ¿Sí? Si yo pongo todos estos, ya estas son 10, van a dar 90. Está corriendo, talento tengo. Algo en la máquina está corriendo, ¿por qué? No debería de tardarse tanto, pero no me lo está dando. ¿Qué? Me dice que no responde. Ya corrió. Está medio lenta mi máquina ahora. ¿Cuántos dio? 90 registros, porque esta con esta son 9. Y 10, ahora si le combino la otra, ahora yo tendría que poner algo que relacione esta 3 con la alumnos. Por ejemplo, es que no sé qué, porque esta era 5. A ver, ¿qué valor tenemos aquí? 10, pero no tenemos ninguno de 10. Ah, sí, de 20. Sí tenemos de 20. Edad, pues vamos a relacionar. A ver cuántos registros salen. De C3 igual a ALU edad. Y vamos a correrlo, a ver qué pasa. ¿Cuántos muestra? ¿Qué pasó? Me dio mi anterior, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me la eliminó la de esta control Z. Ok. Tabla 2, era alumnos, ¿no? Where C3 igual a CA, C3 igual a ALU, edad. Bueno, vamos a correrlo esto. Correr. Porque, aquí me lo dio. Es que me lo puso doble. Acá está el resultado de edad. Ok, aquí está. Pero es ALU edad. A ver, vamos. Ahí está. ¿Cuántos me dio? 2, porque son los únicos que C3 es igual a CA, C3 20 a 20, y luego CA igual a ¿qué? A 20 de este lado. Solo hay 2 que coordinan, son los únicos. ¿Sí? Está relacionando de esta tabla con este.
el registro, aquí hay dos registros acá y acá hay un registro. Entonces los relaciona. Y luego el resultado es de este con el alumno que tenga 20. Por lo tanto, solo hay un alumno que tiene 20. Pero aquí combinó estos dos, esta combinación lo multiplica por el mismo, por 1. Entonces es 2 por 1 por 1 son 2. Son dos resultados. ¿Sí? Si yo no hago el where, si yo no pongo el where, hace el producto cartesiano. Todos por todos. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, vamos a ver la otra. Espérenme. Tengo la tabla. Pues esta vamos a... Combinamos... pues la C2. Esta vamos a ponerla. Vamos a copiar esta. Vamos a quitar esto. Pero vamos a ponerle tabla 3. Y vamos a poner lo mismo que allá. Aquí le pusimos decimal 1. Este va a ser C3. Y este va a ser... vamos a dejarla así, CB. Entonces vamos a generar la tabla 3. Ahí está, la tabla 3. Pero vamos a meter valores. Estos mismos valores que metí aquí. Vamos a meterlos acá. Pues vamos a trabajar con esta. 3. 3. Ahí está. Vamos a meter valores. Ahí está, ya los insertó. Entonces, borramos esto de acá. Esto lo hice por la siguiente manera. Vamos a poner select asterisco from tabla 3. Entonces, vamos a mostrar la tabla 3. La tabla 3, su campo se llama C3, ¿correcto? Entonces, yo voy a unir la tabla 1 con la tabla 3. Vamos a poner la 1 con la tabla 3. ¿Correcto? Vamos a correrla. Aquí está. Tengo dos campos C3, ¿correcto? Está mostrando todos. Y está haciendo el producto cartesiano. ¿Sí? Igual, mis 72 deben de salir, ¿correcto? Ok. Pero voy a poner una condición y yo le pongo where C3 igual a C3. Los dos campos son iguales. Y lo voy a correr. ¿Qué marca? Ambigüedad. Es ambiguo. Ambigüedad. ¿Por qué? Porque la máquina no sabe de qué C3 estoy hablando. Por lo tanto, hay dos formas de hacerlo para correrlo. Le pongo tabla 1 punto y aquí pongo tabla 3 punto. Oye. Perdón, se fue. Es tabla 3.C3. Y lo ejecuto y ahora sí lo corre. Aquí le está mostrando. Son los 9 registros que muestra la combinación. La otra forma de hacerlo, from tabla 1, ya sea que le pongo el as o solo pongo la letra A, yo siempre pongo una letra y pongo tabla 3, as, B. ¿Correcto? Lo califico y entonces pongo ver y pongo A.C3 igual a B.C3, que es lo mismo, está calificado y lo voy a ejecutar y me voy a mostrar la misma tabla. ¿Correcto? Si yo no pongo aquí la combinación, si no pongo o no lo califico, me va a botar un error por ambigüedad. Entonces yo puedo en las tablas, como lo definimos, tener los mismos nombres de campos, no hay problema. La diferencia es, o pongo la tabla, punto y el campo, todo en conjunto, o si no quiero estar escribiendo toda la tabla nuevamente, lo califico. Las dos formas de hacerlo es lo mismo. Yo le puedo poner select, asterisco, from, tabla 1 a, ¿sí? Tabla 3 B.
Hice mi calificación. Si no quiero escribirlo todo, el as, yo siempre le pongo el as, pero y es lo mismo, ya está, va a funcionar. Y lo ejecuto. Ahí está. El resultado es el mismo. Me está dando mi tabla. ¿Correcto? Pero esta es la sentencia básica. Poner una tabla, segunda tabla, tercera tabla, coma, toda la tabla. Entonces, el where sirve pero también me sirve para las condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Yo solo quiero sacar los que les gusta. Fíjense. Una cosa es combinación de las valores y otro el valor en las tablas. Vamos a poner AND y quiero que C1 IN que esté dentro de los valores A, C y F. Vamos a correr esos tres. Estos. Y entonces corro aquí. Y me muestra solo estos. ¿Por qué? Porque está haciendo, en este mismo, que es lo que luego viene el problema, estoy uniendo la tabla 1 con la tabla 2. Esta parte del where es la unión de la tabla 1 con la tabla 2. Pero este campo de acá son criterios de selección para los datos que me quiero mostrar. Solo quiero los que C1 sea A, C y D, C y F, perdón. Entonces, todo lo puse en la misma tabla, en la misma condición. Lo que yo necesito saber o identificar es que esta es de unión de las tablas y esta es de criterio de condición de mostrar datos. También se puede hacer una mejor forma, lo vamos a ver más adelante, en donde se separa una parte de un lado y otra parte de otro lado. ¿Sí? Pero en la definición básica también se puede hacer. ¿Dónde? Todo en el where. Solo que ahí puedo combinar combinaciones o uniones entre una tabla y otra. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda de esta combinación básica? Y se puede buscar se puede empezar a jugar con el like. Ah, claro. No, pues lo que quieras. O sea, podemos trabajar con lo que quieras. O sea, de los que están aquí, por ejemplo, de los que Por ejemplo, estamos... o sea, pero que busquemos de una tabla que digas de la tabla 1, la primera letra que C1 te la encuentre en la tabla C2 o algo así. Pero como condición, no como unión de las tablas. Como condición, sí. O sea, ¿tú qué quieres? Pero es que necesitamos los campos. A ver, vamos a ver. Ahí está, toda la tabla. Pero aquí no tengo ninguno que sea... Es que esto es de una tabla y esto es de otra tabla. Las tablas, estos campos no se... Ya sé qué es lo que quieres. Que quieres que este de acá sea igual y a lo mejor aquí un like a este, ¿verdad? Sí, algo así. Ah, espérame. Sí. Ya te entendí, pero necesitamos otras. A ver, espérame. Vamos a agarrar la tabla 2. Esta tabla 2. Vamos a hacerla. Y vamos a hacer la tabla 4. Pero lo que quieres tú, vamos a poner otro campo que sea CC y vamos a poner Arch. Uy, otra vez. Algo está corriendo. Fíjate, ya ves, ya me contestó. Está corriendo que no me deja, no. Vamos a generar esta tabla, la tabla 4. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, la tabla 2, esta, vamos a dar de alta esa. Y vamos a dar aquí. Entonces, aquí tiene que ser, sería tabla 4. Tabla 4, 4, 4, 4. 4. Y puse valores. Entonces aquí ponemos
ver, Ángel. Coma. Alberto. Ay, puse doble paréntesis. Alberto. Aquí lo único que tengo que poner es Juan. Mónica. Ay. La comilla de acá, comilla. Aquí comilla. Y vamos a poner otro con A. Ana. Ana. Creo que hay más, tenemos más datos. Vamos a poner David. Y vamos a ponerle ok. Tenemos otro más. Vamos a ponerle, vamos con aquí. Benito. Y tenemos otro, vamos a ponerle y ya están todos. Entonces vamos a darlos de alta. A ver si no me pasé de caracteres. Le puse 10, creo que sí. No, van a caber todos. Vamos a darlos en la tabla 4. Ahí está, todos de alta. Entonces vamos a hacer un select asterisco from tabla 4. Y la tabla 4 son estos. Aquí están, Alberto, tal. Y tú lo que quieres es de la tabla 1. Vamos a poner la tabla 1. Correcto. Entonces vamos, ¿qué te parece si ponemos tabla 4? Yo me imagino que lo que quieres es C3 igual a C. Era CA, ¿no? CA. O se llama igual ya. A ver. Los campos sí, sí, SA. Y este es CB, CA. Ok. CA, CB, CA, C, AN, condición. Entonces, ¿quieres que vamos a poner el sub str string de C2 11 like, bueno, no, ¿cómo sería? Tú lo que queremos es, no, ya sé. A ver si esa es la idea. El campo CC sea like y ponemos, es que necesitamos, necesitaremos desplegar los campos y el campo like CC que sea like, bueno, con A. Vamos a ver si funciona. ¿Eso? ¿Algo así? ¿Lo quieres como condición o lo quieres como condición? ¿Esa es una condición o lo quieres como condición de ligarlo a sí. otra? ¿Así? Sí, era Sí. como... pero no se puede poner que la condición, por ejemplo, like en vez de A sea como C1 o los de C1. No, es que aquí tú pones tu condición. Tú lo que necesitarías, yo lo que creo que entiendes, quieres que sea, es que lo que quieres es que sustituya en vez de A esta constante por este valor, ¿no? Ajá, no, bueno, por ejemplo, en este caso, un valor que está dentro de la columna de C1. ¿Se puede? Pero quieres que la sea que empiece o en cualquier posición. O sea, tú quieres utilizar un like. Ajá, o sea, nada más como ejemplo, que inicie con el valor de C, en este caso C11, que es A. Sí lo puedo hacer, pero necesito hacer una transacción.
Ah, ok. Necesito declarar la variable para que entonces esa variable la pueda utilizar dentro del like. ¿Sí? Ok. O sea, hay que definir la variable para asignarle el valor de C1 para que después de C1, ese C1 lo ponga dentro del like para que sea la condición para el otro campo. Es algo más, es un poquito más complicado. Directo así, no permite, tú lo que quieres es que ponga el C1 aquí, ¿no? Pero por valor no me, a ver, vamos a ver, no lo voy a permitir porque el like me va a decir que es que no hay ninguno que sea C1 porque busca este. Aquí no sé si nos permite el porcentaje porque lo va a tomar, a ver. No, es que te marca error porque espera una cadena de caracteres. Entonces lo que se tiene que hacer es construir, hay que hacer en el select con el campo, lo que puedo hacer es depositar el valor en una variable para que esa variable, cuando yo la muestre aquí, le pueda poner el ampersand como constante. Porque aquí te está buscando, aquí lo que buscaría es que sea esto, el like C1 y no tenemos un C1. No sé si pusimos con C un nombre, pero ahí busco un C. No tenemos con C, pero sí pusimos con F, ¿no? Pero no sé si sea AA, no, es que aquí esto, no sé, los que estaban creo que los que pusimos fue con A, porque aparte es que coordine este con este, sí, nomás tenemos 3 y son todos ANA. A ver, debe de haber otro nombre. Sí, Mónica. Entonces aquí debe de ser M. Entonces con M me debe de mostrar. Ahí está, Mónica, sí. Tenemos que buscar los nombres. Yo lo que quieres es que esto sea variable, ¿no? Ajá. Y dependiendo de otro campo. Sí, creo que sí. Sí, pero eso es necesitamos poner variables y todavía no hemos visto aquí variables. ¿Cómo defino la variable? Y para poderlo ejecutar, porque yo no voy a poder ejecutar, yo voy a tener que definir una variable, o sea, declarar mi variable paso y de tipo character. Entonces, tengo que empezar a definir eso, pero primero necesito enseñárselos. No hemos visto esta parte. Guárdalo ahí para cuando empecemos a ver transacciones. Bueno, nos falta el siguiente tema es, una vez terminando con esto de los joins, vienen las transacciones. Guárdala ahí, no se te olvide y lo hacemos. Vale, ¿Sí? gracias. Sí, pero eso ahorita es meterme en algo, si les declaro variables y todo me va así, ¿para qué? Todavía no llegamos a esta parte. Primero vamos con el puro select de la combinación de dos tablas. ¿Sí? Sí se puede hacer, pero es un query más robusto con variables. Sí se pueden declarar variables. Todavía no vemos esa parte. Pero eso normalmente se hace en las transacciones. ¿Sí? Vale, gracias. Ok. ¿Alguna pregunta con referente a esto de la unión? Creo que no. De la tabla, hasta aquí no. Acuérdense, si es el mismo nombre de la tabla, como la tabla 3 que la tenemos exactamente igual, si la quiero ejecutar lo hace. Si yo simplemente solo pongo el select asterisco from tabla 1, tabla 3 y pongo where C3 igual a C3, marca error de ambigüedad. No sabe a quién se lo asigna. ¿Sí? Entonces siempre, aunque yo los vaya a desplegar los campos, igual, si aquí asigno tabla, se fue. Si yo pongo tabla, no quiero captura. No. Tabla 1 y pongo aquí
tabla 3, punto. Y ya tengo mis campos. Entonces aquí en vez del asterisco, yo puedo poner los campos. Y entonces tengo el campo CA y quiero el C3. Si yo lo corro, también me va a abortar error. ¿Por qué? Porque tanto CA como C3 ya los califiqué. Entonces necesito que me digan de a qué tabla pertenecen. ¿Sí? Si yo no pongo, creo que tabla, este es de la tabla 3 y este es de la tabla, bueno, da lo mismo, tabla 1. Entonces vamos a correr esta parte. El CA no es de la tabla 1 o no está en ninguna de las dos tablas. Con eso de que, es que el CA no lo quité, no, SB. O C1, C2, C3, tabla 3. Sí, SB. Sí, se ve. Entonces, así debe de correr. Es que el CA lo cambiamos por el otro. Ahí está, ya los muestro. Si yo quito me va a botar ambigüedad, porque no vas a ver a dónde lo va a asignar. Es más, ya hasta me lo pinto. Me dice ambiguo. Entonces, aquí yo lo tengo que calificar. Es la misma información porque le estoy igualando. Entonces, da lo mismo si pongo tabla 3 o tabla 1. Me lo va a mostrar. CB no es necesario calificarlo. ¿Por qué? Porque es un campo indistinto. Entonces, solito sabe de dónde viene. Ahí está. De ahí sale. Tabla es de la tabla 3. Entonces, le puedo poner tabla 3, punto, y también va a funcionar. Es exactamente igual. ¿Sí? Entonces, los campos que son distintos no es necesario calificarlos. Y funciona. ¿Sí? Solo los campos que son iguales. Para eso lo te puede obtener la tabla o el alias. Vale. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún ejercicio, algo que quieran ver aquí? Ahora, me permite en esta, que yo tengo la tabla 1 con la 4, combinar y buscar esta C2, la estoy poniendo con esta CC. Si me lo permite, que a lo mejor no coordine ninguno, pues no me va a mostrar ningún registro. ¿Sí? Es más, esta C3 con esta CC, la puedo combinar. Me va a marcar error porque una es numérica. ¿Sí? Entonces, simplemente esta la convierto a carácter y le vuelvo a correr. Solo que no me muestra nada porque estoy combinando la C3 que es 10 con la CC que es nombre. Sí permite ese tipo de uniones, ¿eh? O sea, yo puedo relacionar estos campos de aquí con estos campos de acá. Sí me los permite. Cualquiera, siempre y cuando sean del mismo tipo. Este es numérico, lo paso a carácter. Pero lo que se busca es pues, que algún valor sea, o sea, a lo mejor esta con esta, pero siempre y cuando aquí tenga valores iguales. ¿Sí? Es raro meter uno más grande con uno más pequeño. Normalmente se ven del mismo tamaño. Pero que coordinen uno con otro para que se haga esa unión. Si no, está bien escrito la combinación, pero no me trae nada. Miren, no trae nada. Y puedo poner aquí la otra, que es lo que teníamos, el C1 con acá teníamos con el CB y el CB. Igual, ya lo hice, lo corro, pero no va a traer nada porque no hay ningún registro que se combine del C1, o sea, igual con el CB. ¿Sí? O sea, el C1 es A, B, o sea, y aquí tenemos R, S, T, W, o sea, son distintos. Tendría que poner un campo igual, un valor igual. Y esa es la combinación. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Algún ejercicio que quieran hacer de lo que llevamos ahorita?
No. Creo que no. Creo que por el momento va sencillo. Es sencillo, es elemental, pero estamos viendo con el elemental. No vamos a trabajar con este. Yo les voy a decir que no trabajemos con este, trabajemos con el otro, con el inner join, el join y el F. Pero eso lo vemos en la siguiente clase más adelante. ¿Sí? Ahorita es el elemental, por si alguna vez lo quieren hacer así elemental, lo pueden hacer. ¿Dónde pongo la unión de los campos aquí? Y adicionalmente aquí puedo poner los criterios de selección. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Como en este caso que teníamos aquí con nuestra unión. Está relacionando el campo de la tabla 1 con la 3, el C3 con el C3, pero aparte solo quiero que los campos del C1 sean A, C o F. Son los que me muestra. Si yo de aquí lo corro para acá, me va a mostrar las combinaciones que son... Oye, acá está, estas combinaciones que son 9. Si yo le pongo el criterio, pues solo voy a buscar los que tienen aquí A, C, que no hay ninguno, o F. Por lo tanto, son esos. No los seleccioné. Es que me faltó la S al final. Al inicio, pero ahí está, ahora sí. Solo estos 4. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o duda? ¿No? No, profe. Entonces nos vemos la clase que viene para continuar con la teoría de los joins y empezar ya con algunos ejercicios. ¿Sí? Sale, que descansen, buena noche. Adiós, profe. Cuídese. Hasta Bye, luego. bye. Bye. Hasta luego, profe. Luego, profe. Feliz Día de las Luego, Madres. profe.